aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 50 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. No hay documentos para la cuenta, señor presidente. Sí habían unos acuerdos, unas solicitudes de acuerdo formuladas por Tuiti, que ahora aquí está llegando, que me imagino que los va a reiterar, ¿cierto? Sí es. Perfecto. Eso, presidente. Don Otuidi tiene la palabra. Por favor, lo mejor. ¿Agüita? No. Y yo que admirar el estado físico. Disculpe, secretario, pero esto era justamente que había pedido que se invitara, ¿no es cierto?, al superintendente de educación Exacto. y también al defensor de la niñez. Exacto. Ah, perfecto. ¿Este es puntos varios o es la cuenta? No, sobre las solicitudes que quedaron de la semana pasada que no alcanzamos a votarlas. ¿Se acuerdan? Ah, perfecto. Por Que la- ejemplo, claro. Le Lo- cuento. ya. Aquí quedó el defensor de la niñez, ya se acordó y es la razón por la cual hoy día se le invitó. La petición era conjunta con la diputada Gasmuri. Después estaba la presidenta de la Fundación Por un Sueño para que informe la situación de niños, niñas y adolescentes, a los cuales apadrina, cuya vida se encuentra en riesgo de falta de asistencia del Estado. Esa era una invitación, el presidente ya la facultad para invitarlo, la vamos a agregar al listado de listas pendientes. Después, la concurrencia del superintendente de educación, Mauricio Farías, así como también de la defensora de la niñez, bueno, buenos días, para que den cuenta de las gestiones que han realizado en cuanto a fiscalización, en presencia de las familias de los afectados. Estaba hablando de niños abusados por un profesor del Colegio Nacional de Villa Alemana. Ese era el contexto. Así. Y haría pendiente al superintendente de educación. Lo dejamos también en la lista. Sí, por favor, porque además en puntos varios voy a referirme sobre este tema. De acuerdo. ¿Ya? Y el último es que invitáramos al INDH, precisamente porque la negación de auxilio a menores por parte del Estado, referido también a lo que se indicaba en el punto anterior, constituía una violación a los derechos humanos. Era para que se refiriera a los mismos puntos. También lo dejamos al... Sí, por favor. Si toma el acuerdo, presidente, estamos listos. ¿Hay acuerdo? ¿Habría acuerdo, señor presidente, de que los invitados, no invitados, no me refiero a las autoridades, solo los invitados puedan asistir en forma telemática? ¿Habría acuerdo en la comisión? Sí. Sí, Podría ser, ¿eh? Presidente, pueden venir. Claro. Porque son muy prácticos. Varios diputados Teo. Muchas gracias, presidente. Hace un par de semanas ingresamos una solicitud de concurrencia del superintendente de educación, del nuevo defensor de la niñez y además de los padres de 16 niños del Colegio Nacional de Villa Alemana que denuncian abusos por parte de un profesor. En el rol de fiscalizador que me compete, realicé esta solicitud de fiscalización considerando que este establecimiento educacional es particular subvencionado, es decir, que un porcentaje, ¿no es cierto?, es dependiente del Estado. Además de que ya fue cursada una multa al recinto por situaciones de connotación sexual en el pasado. En mis manos tengo la copia de esa sanción. Aquí está. Si bien valoro la concurrencia, ¿no es cierto?, por su intermedio presidente de la máxima autoridad de la Defensoría, lamento que no hayan sido citados también las autoridades y comunidades para abordar esta grave situación y es por eso que también reitero mi solicitud para que en una nueva instancia podamos tener una sesión especial en presencia de los padres de los menores que habrían sido vulnerados, a fin de que se les dé una respuesta a tanto sufrimiento que hoy están viviendo. Pero aprovechando la presencia del nuevo defensor de la niñez, presidente, quisiera plantear una problemática aún más grave que se hizo llegar a una de las madres de estos menores que dice relación con este servicio. Esta madre que nos pidió reserva en la publicación de nombre y apellido por resguardo a su hijo, señala que ingresó denuncia por los 16 niños vulnerados, incluyendo testimonios y una serie de antecedentes que en conjunto con los padres recabaron para entregar a la Defensoría de la Niñez.
Con el pasar del tiempo y al no tener novedades respecto a los casos, esta madre se contactó ayer con el abogado representante de la institución para pedirle una reunión con la totalidad de los padres para ver los avances del caso. Lo sorprendente e inaudito es que el abogado le respondió que solo se ingresó la querella por uno de los 16 casos. Aquí en mis manos tengo el correo electrónico en donde donde la Defensoría señala haber acogido las 16 denuncias, además del correo en respuesta que ayer se le entregó a la abogada, a esta apoderada, ¿no es cierto?, en donde señala que solo uno de ellos fue acogido como querella. Quisiera entregarle esta información, presidente, por su intermedio, ¿no es cierto?, al defensor, puesto que un correo que se contrasta con otro sin tener congruencia alguna y peor aún deja abandonados a estos 15 niños con la esperanza de que se sintieran acogidos, ¿no es cierto?, por esta institución que tiene el deber de velar por la protección de los niños, niñas y adolescentes del país, vengan de donde vengan, y consultarle también si es que acaso se están o no considerando finalmente los relatos de estos niños que fueron igualmente vulnerados y que merecen ser acogidos, contenidos, apoyados, defendidos por, ¿no es cierto?, la Defensoría de la Niñez. Por eso, presidente, pongo a disposición estos antecedentes y también cumplo con solicitar si esta madre pudiese también conectarse vía telemática para poder relatar de primera fuente lo ocurrido en esta instancia fiscalizadora. Todo esto a fin de que la Defensoría pueda darnos respuesta ante esta compleja situación que afecta a los niños, niñas y adolescentes de la región a la cual yo represento, que es Valparaíso. Eso, presidente. Primero, pido acuerdo para, a pesar de que el defensor está presente, seguramente le puede entregar los antecedentes para que formalmente la comisión le entregue los antecedentes a la defensoría. ¿Hay acuerdo para ello? Eh, es, es que, es que quiero ir a lo siguiente. Ante la solicitud de audiencia de dos grupos de padres, entiendo. ¿Ah? Uno por son dos casos distintos, ¿cierto, diputado? O sea, lo que yo le relaté es que se tomó el caso de de un solo apoderado, pero en realidad son 16 niños. Entonces la Y ellos concurrencia tienen por, interés en exponer claro, en esta. sesión especial. ¿Ah? Es que, a ver, me preocupa el resguardo de los niños y sus condiciones. Ya, Por lo tanto, de ser aceptado, esto tendría que ser en sesión secreta, ¿ah? Y más adelante, digamos. Porque lo que corresponde en principio es que esto se lleve adelante en tribunales. Si hay alguna deficiencia que nosotros podamos aportar, por supuesto que tendremos que hacerlo. En ese sentido, ¿alguien quiere tomar la palabra antes o tomamos el acuerdo? No sé si. Ya. ¿Hay acuerdo para una sesión secreta? lo que pasa, presidente, es que no sé si es secreta porque quienes van a exponer son los padres y apoderados de los niños, no los niños. Correcto, pero vamos a exponer Ok. datos de niños, niñas y adolescentes. Perfecto. Ya, ok. Ahora me queda claro. Claro. ¿Mm? Ya. No hay- Ah, Son 2/3 obligados. ya. Para sesión secreta. Sí. Ya, perfecto. Bueno, lo vamos a dejar para el final de la sesión para que exista el quórum para la sesión Ya, secreta. perfecto. Ese es el problema. Diputada Borne. Porque escuchando al diputado Tuiti, se me presenta la siguiente duda. En general, las querellas por delitos o atentados, digamos, de origen sexual, son personalísimas, de manera que una sola persona puede hacer denuncia y presentar querella solamente por su deudo, por así decirlo, o por su representado. No puede por un niño, por un niño que no sea su hijo o su pupilo, porque así lo prohíbe la ley. Entonces tengo dudas y me gustaría que cuando se hable, cuando el defensor público se refiere a esta situación, también nos haga presente esa circunstancia, porque me complica, porque yo tengo claro que si mi hijo es vulnerado, presento la querella, pero si el hijo de mi vecina es vulnerado, no estoy habilitada. Sí, pues desgraciadamente tengo razón. ¿Qué quieres que te diga? Ya. Pero, bueno, pero
defensor va a exponer, bueno, si quieres poder responder de inmediato, cosa que salve la duda mejor, para que no quede en el aire. Defensor y después diputada. Bueno, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Eh, Tal como señala el diputado Tubiti, efectivamente, se trata de un caso que ha sido y es de conocimiento de la Defensoría Penal, de la Defensoría de la Niñez. Eh, y a propósito de este tema, yo quiero indicarle que los hechos que usted relata en cuanto a la presentación de querella y otras no obedece a un tema que tenga que ver con que la causa o los temas se hayan agotado en la Defensoría, sino que tiene que ver con cuestiones de índole procesal, donde efectivamente se están evaluando acciones y que hay ciertas particularidades a propósito del carácter personalísimo de las querellas que no podría revelar en esta audiencia tratándose de una investigación que está vinculada particularmente en casos tan graves como son eventuales delitos sexuales. Entonces, no tengo mayor inconveniente que después podamos conversar el tema, entregar información al respecto, pero por temas de resguardo del derecho a la identidad y la privacidad de los niños, niñas y adolescentes que eventualmente estarían afectados, no puedo hacer una defensa pública de las acciones de la Defensoría, diputado, pero con gusto accedo a su solicitud de poder seguir trabajando en este tema. Muchas gracias, defensor. Diputada Francesca Muñoz. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los presentes, los colegas, nuestros invitados también, al defensor, saludarle. Muy buenas tardes. Y quería hacer un oficio, solicitar un oficio, presidente, en relación a lo que ha ocurrido en el ámbito de la infancia, con la violencia, con la inseguridad que rodea lamentablemente nuestro país. Recordar que hubo un asesinato de un niño de 5 años hace un par de días atrás. También han habido asesinatos de otros niños, ¿cierto? En Valdivia, dentro de las balaceras, dentro del ambiente de narcoviolencia, crimen organizado. Y es en ese contexto que yo quería solicitar que podamos oficiar a la Subsecretaría del Interior, pero también Subsecretaría de Prevención del Delito y también al defensor, evidentemente está aquí, así que también nos puede contestar, frente a los graves hechos de vulneración de los niños en el ámbito, ¿cierto?, de que se está vulnerando lo que es su derecho a vivir en un ambiente seguro y sin violencia. Yo creo que es algo medular que tenemos que empezar también, presidente, a dimensionar, porque están falleciendo niños en medio de las balaceras, en medio del crimen organizado. Entonces, en ese contexto quería que tomáramos el acuerdo, presidente. Lo otro que quería aprovechar de hacer el punto con respecto a una situación que se dio en la región de Los Ríos, tengo entendido, donde hubo una situación bien complicada cuando en una de las residencias que se estaba procurando, ¿cierto?, hacer los contratos para los niños y adolescentes, es que una de esas residencias era un ex cabaret, presidente. Yo encuentro que yo quería hacer el punto al respecto. Yo tengo entendido que de parte de Mejor Niñez se tomaron cartas en asunto, se pidió la renuncia, pero no podía dejar pasar, presidente, esta grave situación que se vivió allá en Los Ríos. Una situación inaceptable que que un ex cabaret en ese contexto se detuvo, ¿cierto?, lo que fue el contrato, pero que no se tuvieran los antecedentes para, ¿cierto?, para que se tomara lo que es ese ámbito de que hubiera sido una residencia para niños ni adolescentes. Yo creo que para mí eso es preocupante, lo encuentro grave. Sé que se tomaron las resoluciones correspondientes, se pidió la renuncia a la directora, pero quería ir al fondo, que encuentro preocupante la situación que se está dando, presidente. Gracias. Perfecto. Usted, un minuto. ¿Hizo referencia a un oficio? Ah, ya. Pero el oficio, aclárelo, por favor, para... El oficio, presidente, era hacia la Subsecretaría de Interior y de Prevención del Delito y el Defensor de la Niñez, detalles de cómo se está trabajando al proteger el derecho de los niños a vivir en un lugar libre de violencia, en el fondo procurando la seguridad de los niños frente a las balaceras y al crimen organizado que están muriendo niños inocentes en todo esto. Perfecto. ¿Hay acuerdo para ese oficio? Ya. Diputada Ana María. Muchas gracias, señor presidente. Primero que todo, saludar al defensor de la niñez, ministra, colegas. Respecto del punto señalado por la diputada Francesca Muñoz, tal como lo indicó ella, se tomaron las medidas de resguardo antes de que siquiera pisara un niño, niña o adolescente esa residencia.
comentarles el origen de la alerta. La alerta la prestó el juez de familia de Río Bueno, que señaló que había sido esa casa, había sido un cabaret. Se tomaron las medidas inmediatas. Se estaba arreglando, en ese minuto estaba en una etapa de refacción de la construcción, así que no hubo en ningún minuto ni siquiera atisbos de presencia de niñas, niños y adolescentes en esa potencial residencia, por decirlo de cierta forma. También se pidió, ya no está en funciones la directora de Mejor Niñez, que había ingresado en el gobierno anterior por concurso público. En todo caso, esta fue la guinda de la torta, porque hubo otras situaciones respecto del manejo por parte de esta directora, pero se tomaron las cartas en el asunto, se ha ido al fondo. A mí en lo personal y a otros parlamentarios, la ministra de Desarrollo Social nos hizo saber en cuanto sucedió. Así que para su tranquilidad, diputada Muñoz, ya el Ejecutivo tomó cartas en el asunto, tanto en la forma y lo está tomando también en el fondo, mejorando los protocolos, los procedimientos para al momento de seleccionar una vivienda, una infraestructura, poniendo mayor énfasis en la historia, por decirlo de cierta forma, de los usos de esa propiedad, porque yo creo que ese es como el fondo, dentro de los tiempos, detectar si existe o no si hubiese tenido una historia no adecuada para que fueran una residencia. Y esto yo lo he constatado Gracias. personalmente. O sea, y Gracias. efectiva, la residencia para su ubicación tiene requisitos, no es en cualquier lugar, siempre. ¿Ah? Pero la historia me refiero. Con respecto a su historia, contexto, pero en el fondo se busca que los niños tengan un lugar más amable y no que sea el lugar reconocido como el prostíbulo, una web, no sé qué es lo que es. Ya. Pero continuando con la orden del día, esta decisión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Continuar con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señora Santibáñez, Astudillo, Pérez, doña Marlene, Romero, doña Natalia, y los diputados señores Coloma, Donoso, que modifica el Código Civil en materia del régimen de cuidados compartidos por la separación de los padres y promueve el interés superior del niño, niña y adolescente, boletín 15 693-18. Para este objeto, tenemos de la sesión pasada la respuesta de la psicóloga Bárbara Porter, que le vamos a asignar 10 minutos. Luego, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, doña Antonia Orellana, que le damos la bienvenida, que está aquí presente. El defensor de la niñez, don Anuar, que sigue, que está aquí presente, le damos la bienvenida. Y bueno, como segundo punto de la tabla, recibir al defensor de la niñez, Ano Quesille, para conocer los elementos más relevantes del informe anual del 2022 de la institución a la que representa, y en especial se refiere a las denuncias de explotación sexual comercial infantil en las unidades del Servicio Mejor Niñez de la región de Valparaíso. Le damos la palabra a la psicóloga Bárbara Porter para que responda a las preguntas ya enunciadas en la sesión anterior por el diputado Teao. Muy buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio saludo a todos los presentes, diputadas, diputados, ministra y defensor de la niñez. Quisiera recapitular un poco la pregunta para asegurarme que la entendí correctamente. Si mal no recuerdo, la pregunta del diputado Teado apuntaba a qué se puede hacer, ¿sí? Como justamente para llevar a cabo el espíritu del proyecto, que es justamente promover la corresponsabilidad, ¿sí? El mayor involucramiento de padre y madre en la crianza de los hijos. ¿Era esa la pregunta? ¿Cómo está? Buenas tardes, Buenas doctora. tardes. Sí, y aprovechando. Bueno, ya fue. No se escucha. Ahora sí, ¿me No. escucha? Sí, Ahí sí. ya, doctora.
para complementar esa pregunta que yo le había hecho, quería saber si usted consideraba que se debería poner foco en el padre o madre que ha sido maltratador con el otro progenitor, por ejemplo, si se deberían inyectar más recursos en la oferta programática de rehabilitación de habilidades parentales para que cuente con más y mejores profesionales por un periodo más prolongado y supervisado. ¿Se acuerda que hablamos de que había formas de rehabilitar a los padres que en algún momento habían sido maltratadores? Y si usted confiado tenía información con respecto a eso. Vale, súper. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, quisiera, en honor al tiempo, basarme principalmente en aludir a que este es un problema complejo, ¿cierto? En el que hay múltiples niveles que deben ser abordados y me gustaría por lo menos referirme a tres de ellos. Uno es el nivel legislativo, que es el que nos convoca acá, que básicamente es qué tipo de ley o proyecto de ley apunta justamente a promover la corresponsabilidad y el mayor involucramiento de padre y madre y sobre todo, fortalecer, ¿cierto?, este principio básico que es el de vivir vidas libres de violencia. Y desde esa perspectiva, simplemente recapitular proyectos que ya han sido promulgados y que desde mi perspectiva, y que van, no es que yo lo diga, sino que también en función de lo que han dicho los organismos expertos, que la semana pasada mencioné 3 organismos, la OEA, ¿cierto?, la ONU, con la Comisión Especial de Derechos Humanos y también el Parlamento Europeo, que podemos tener como un cierto modelo, que ellos van un poco más adelante en esta ley, ¿cierto?, que ya la promulgaron y se han dado cuenta de la problemática que se suscita, ¿cierto? En el tema legislativo quisiera yo destacar algunas leyes que ya se han promulgado, como la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, ¿cierto? Simplemente recordar que hace un año atrás, un par de años atrás, esto ni siquiera era tema, ni siquiera sabíamos cuánto era el porcentaje de progenitores que no pagaban la pensión de alimentos. Ahora yo creo que todo Chile lo tiene súper claro y esta es la manera en la cual una ley puede ir calando en la cultura. Ahora, para nadie es trivial que un padre o madre no pague la pensión de alimentos. Ya se problematizó el tema y es parte de lo que se habla cotidianamente. También la ley de abandono parental que se discutió acá, que apunta justamente en esta dirección, que un papá o mamá no puede llegar a irse la vida a los hijos y volver cuando quiera, sino que también apunta en esa dirección y creo que en la medida que se vaya, ¿cierto?, haciendo andar esta ley, también va a ir apuntando al cambio cultural que necesitamos. También me parece súper importante la ley integral contra la violencia hacia la mujer, que todavía entiendo se está discutiendo, y que también involucra, ¿cierto?, la tipificación de todos los tipos de violencias y que también están considerados los niños, justamente apuntando a este vacío que conversábamos la semana pasada, que lamentablemente al parecer es el Poder Judicial el que tiene el nudo del problema y que no está pudiendo detectar, ¿cierto?, a las víctimas y pudiendo protegerlas con la celeridad y la efectividad que necesitamos. Y también quisiera mencionar la ley de garantías de la niñez. Entonces yo creo que aquí hay un cúmulo de leyes que desde el Poder Legislativo se han ido promoviendo, se han ido trabajando y que apuntan justamente en la dirección que queremos. Sin embargo, como este es un tema complejo, no basta solamente con crear leyes, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, tal como mencionaba yo la semana pasada, con no promover leyes, así como está planteada este proyecto de ley, que potencialmente tienen el riesgo, ¿cierto?, de cronificar las violencias hacia niños, niñas, adolescentes y el progenitor cuidador, que puede ser la madre o el padre, en el caso de que haya un padre o madre agresor. Entonces, eso en términos legislativos. En términos, ese es un nivel. El nivel judicial, que desde mi punto de vista, que yo creo que excede un poco las competencias de lo que se pueda debatir acá, desde mi perspectiva, aquí el gran problema o el gran nudo para poder avanzar en este tipo de ley, en la corresponsabilidad, tiene que ver con cómo está operando el Poder Judicial en esta materia. Y ahí yo creo que hay una gran tarea que hacer en términos de capacitar a los jueces, a los consejeros técnicos, proveer de recursos, ¿cierto?, para que los curadores ad litem efectivamente tengan un número de causas que sea llevable, ¿cierto? Actualmente los curadores ad litem muchas veces no alcanzan ni a conocer a los niños que representan porque no hay recursos, ¿cierto? Tampoco tienen una capacitación, ¿cierto?, en psicología de la niñez, en trauma. También los consejeros técnicos, a mí me impresiona de pronto ver fallos que tienen la perspectiva de los consejeros técnicos y que queda muy en evidencia que no tienen conocimientos en trauma, que no tienen conocimientos en dinámica de violencia. Sin ir más lejos, hace un par de semanas atrás me tocó ver el caso, lo digo porque tengo la autorización de la persona para poder mencionar este caso, de 2 niñas que han sido abusadas, ¿cierto?, cuyo progenitor tiene problemas con el alcohol y esto está validado por informes del Estado, por informes del DAM, por informes del PRM, que validan la veracidad de los abusos. Y finalmente el fallo del Tribunal de Familia fue la revinculación. Entonces, en ese contexto estamos hoy con el Poder Judicial. Entonces yo creo que ahí
el trabajo para promover la corresponsabilidad también tiene que ver con que las leyes que se puedan ir promoviendo sean debidamente aplicadas por el ente ejecutor de la justicia, que en este caso son principalmente los tribunales de familia. Y también para poder trabajar a nivel de comunidad, incluir, por ejemplo, en los colegios la educación sexual integral es sumamente importante para prevenir los abusos, para enseñarle a los niños el autocuidado y también, tal como decía el diputado, fortalecer la oferta programática que pueda haber, sobre todo en términos de salud mental, ¿cierto? En términos de salud mental, hoy día los niños y niñas que han sido abusados o vulnerados esperan meses para recibir atención, ¿vale? Lo que tiene una serie de consecuencias negativas. Acá hemos presentado reiteradas veces los efectos que tiene la exposición a violencia y lo importante que es recibir un tratamiento oportuno y efectivo. Por lo tanto, todos los esfuerzos que se puedan hacer para capacitar al Poder Judicial, para detectar a tiempo a las víctimas, todos los esfuerzos que se puedan hacer para tomar a ese papá, a esa mamá, para poder ayudarlo, ¿cierto? En términos de salud mental, en términos de habilidades parentales, ¿cierto? Y sobre todo para acompañar a esos niños y niñas, ¿cierto? Va a ser de alguna manera recursos bien invertidos y que apuntan en la dirección que queremos, ¿cierto? Que la próxima generación sea más saludable, tenga incorporado, ¿cierto? Esto de vivir vidas libres de violencia. Y en ese sentido, recordar algo que conversamos en algún momento cuando hablamos de la ley de abandono parental, que un niño o niña cuando se le obliga, ¿cierto?, a relacionarse con un progenitor, ya sea papá o mamá, que transgrede los límites, que es violento, lo que aprende es que así es como se relacionan las personas. Y lamentablemente estamos sentando las bases para que esto se pueda transmitir transgeneracionalmente. Entonces, también la invitación es a ver qué medidas se pueden tomar en el corto plazo, en el mediano plazo y también en el largo plazo, pensando en estos niños, que son niños hoy, después van a ser adultos, ¿vale? Y que no les ayuda relacionarse con alguien que los vulnera. Y en ese sentido, siempre tener al centro, ¿cierto?, el principio básico, un derecho humano básico, que es el vivir vías libres de violencia. Así que espero con eso brevemente haber respondido su pregunta, diputado. Gracias. Muchas gracias, señora Bárbara. Esa era la consulta, señor secretario, que había quedado pendiente respecto a la señora Bárbara. Sí, presidenta, justamente la semana Sí, pasada sí, estábamos hablando porque se abrió un debate, ¿no es cierto?, que estaba bastante entretenido para nutrir el proyecto y ver distintos prismas con respecto a algo tan importante que vamos a decir en esta comisión. Así que me quedó clarísimo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, doctora Bárbara. muchas gracias. Entonces, si, si gusta, se puede quedar, señora Bárbara, o si no, de lo contrario, quedaría liberada. Pero muchas gracias por la paciencia y por venir nuevamente el día de hoy para aclarar las preguntas dentro del contexto del debate de este proyecto de ley que estamos discutiendo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Que tengan una buena tarde. Bueno, continuando con la orden del día, tiene la palabra la ministra de la Mujer y Equidad de Género, doña Antonia Orellana. Bienvenida, ministra. Muchas gracias, presidente. Saludo por su intermedio a todos los diputados y diputadas. Me encuentro aquí para poder fundamentar los motivos por los que, como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, tenemos una opinión negativa relativa al proyecto de ley presentado por los honorables diputados y diputadas respecto a la modificación del Código Civil para poder establecer el régimen de cuidado personal compartido como régimen por defecto. Quiero aclarar... Supletorio. Y quiero aclarar en un principio que esto no tiene que ver con estar en contra de la tuición compartida en sí mismo. De hecho, si me permite, presidente, yo tengo régimen de tuición compartida completa con el padre de mi hijo, incluyendo al perro, y nos funciona muy bien. Hay un proyecto de ley con respecto a aquello también. Así es. Pero y nos funciona muy bien y creo que ha beneficiado a mi hijo. Pero el punto no tiene que ver ni con mi experiencia, sino con la evidencia disponible y también lo que nosotras vemos en el día a día, no desde la abstracción, sino en el día a día, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
El domingo 23 de julio, en Providencia, tras haber denunciado a Rodrigo Pacheco en 2021 por violencia intrafamiliar en maltrato habitual, fue asesinada Carolina Galvez durante el cumplimiento de la relación directa regular, es decir, el régimen de visita. Hace tan solo una semana, el martes pasado, tuvimos un nuevo femicidio en Putaendo, en el que existían 8 denuncias graves previas sin formalización por parte de la Fiscalía, un caso en el que nosotras no teníamos el patrocinio para poder actuar. Ese es un poco 2 datos que me gustaría comentar a propósito de la evidencia disponible desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. El informe anual del Circuito Intersectorial de Femicidio, que reúne la actuación de policías, tribunales, Fiscalía y el Servicio Nacional de la Mujer, nos muestra que 1 de cada 4 víctimas de femicidio consumado tenía hijos en común, que más de 1 de cada 3 femicidios frustrados tenía hijos en común, que 429 niños, niñas y adolescentes durante el año 2022 fueron víctimas indirectas de femicidio, y que 69 niños, niñas y adolescentes estuvieron presentes al momento de los hechos, como le ocurrió a Carolina Galvez. También respecto al informe estadístico de homicidios con perspectiva de género del Ministerio Público del año pasado, tenemos 3, los llamados homicidios por conexión, es decir, aquel en que una mujer es asesinada por interponerse en la línea de fuego, por interponerse en el ejercicio de la violencia hacia niños y niñas, en este caso el año pasado. Ese es un poco el contexto que nosotras observamos, y si miramos también los análisis tanto de la Secretaría, de la Corte Suprema, la Secretaría de Género, de la Corte Suprema, como también los estudios Lidia Casas en adelante, muestran que la existencia de hijos en común con el agresor es uno de los factores determinantes para que la denuncia no prospere, para que se retire la denuncia y que las mujeres no la ratifiquen en el caso de que un tercero, un vecino, un familiar, la haya presentado ante una situación de riesgo inminente. Entonces, quería entregar esos elementos de contexto para luego fundamentar nuestra oposición como Ministerio de la Mujer a este proyecto. En primer lugar, actualmente no se encuentra regulado por nuestra legislación las directrices o el contenido mínimo que debe contemplar un régimen de cuidado compartido. Lo anterior puede obedecer a que, al ser un régimen que deben acordar necesariamente los padres, el legislador asume que parten de ese acuerdo. Parte de ese acuerdo pasa por fijar la forma en la cual se va a desarrollar el cuidado compartido. Pero la situación cambia al establecerse la posibilidad de que un juez lo pueda imponer. Bajo este supuesto, si cobra relevancia dicho contenido, asunto del cual el proyecto hasta el momento de esta tramitación por su intermedio presidente no se hace cargo, ¿cómo se distribuye el tiempo que el niño, niña o adolescente pasa en cada residencia? ¿Deben existir 2 residencias o solo una y son los padres los que deben ir y venir? ¿Se asume que el tiempo que el niño, niña o adolescente pasa con cada progenitor es equitativo o puede ser en diferentes porcentajes? Son todas preguntas que surgen de la lectura del proyecto. Otra importante que no se encuentra resuelta: al establecerse el cuidado compartido, ¿se debe otorgar pensión de alimentos a propósito de una brecha salarial del 30% existente en nuestro país y que de hecho no merma mientras más calificada es la mujer? Por el contrario, mientras más calificadas están las mujeres, más sube la brecha salarial. Hay tantas aristas que deben ser consideradas entonces cuando se establece el cuidado compartido, que parece difícil que se pueda establecer a rajatabla, en forma previa, sin un análisis detallado de cada familia, para que un tribunal las pueda abarcar todas. Más aún considerando las necesidades específicas que cada niño, niña y adolescente tiene. Por eso debe ser un régimen de común acuerdo y no el régimen por defecto. El proyecto de ley, a través de la imposición de un régimen de cuidado compartido que obliga a los padres a mantener una comunicación constante, podría perpetuar la violencia intrafamiliar, a propósito de los datos que mencionaba antes.
Lo anterior podría darse a través de los espacios que deben obligatoriamente compartir en forma constante y seguida los padres en relación al cuidado compartido, los cuales podrían ser instancias de vulneración para la mujer y los hijos e hijas. Me faltaba un dato. Durante el informe del Circuito Intersectorial de Femicidio 2022, mañana daremos a conocer el resultado completo, un 8% de los femicidios concretados se dieron durante instancias de relación directa regular, es decir, de régimen de visita. Cabe señalar que esto ya ocurre entonces con ocasión de la relación directa y regular, por lo que podría profundizarse en caso de un régimen de cuidado compartido. El establecer que no podrán solicitar este tipo de régimen los padres condenados por violencia intrafamiliar no garantiza que en lo absoluto que no se pueda perpetrar violencia en contra de la mujer o de los hijos. Primero, porque sabemos que las mujeres en Chile estadísticamente tardan en promedio 7 años en poder denunciar. En segundo lugar, porque los casos que llegan a obtener condena, que es lo que establece el proyecto de ley, son mínimos en relación a la cantidad de denuncias y juicios inconclusos que existen en la materia. Del año 2021, que tenemos las estadísticas oficiales, solo un 0,2%, presidente, por su intermedio. Y en relación a la consulta que hacía el diputado Teao a la psicóloga Bárbara Porter, me gustaría aportar desde la experiencia de 11 años de administración yo no les puse el nombre, los centros de reeducación de hombres del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, dispositivos que este año estamos cerrando paulatinamente. Las cifras y estudios que tenemos disponibles nos muestran que desde 2018 a 2022 ingresaron cerca de 2.000 casos anuales a estos centros de reeducación, derivados principalmente por tribunales de familia como una forma de optar a una suspensión provisional del juicio. Sin embargo, su egreso, es decir, cumplir el ciclo completo del centro, no llega al 10%. No llega al 10%. Otra evidencia es que el porcentaje de deserción de los hombres que ejercen violencia de este tipo de centros es alto, siendo para el año 2022 un 43% de deserción desde el inicio. Esta constatación también está refrendada no solamente por nuestras cifras internas, sino también por la Contraloría General de la República en su auditoría a la respuesta estatal en cuanto a violencia de género. Dada esta realidad, creemos que, por supuesto, los recursos pueden ser mejor invertidos que en una política que falló. Pero eso es lo que podemos compartir respecto a una experiencia de cerca de 10 años de implementación de este tipo de dispositivos. Por último, y en el sentido de la política pública, el cuidado con personal compartido no garantiza la corresponsabilidad ni la coparentalidad. La moción alude al principio de corresponsabilidad, asumiendo que a través del cuidado compartido, este se cumpliría de mejor manera, lo cual no tiene por qué ser así. No hay evidencia que lo indique. Este principio puede ser plenamente llevado a cabo también por el progenitor que no tiene el cuidado personal, pero que participa y se involucra en la crianza de su hijo e hija. El cuidado compartido no garantiza la corresponsabilidad ni la coparentalidad, menos aún si este régimen es impuesto y no acordado. Es más, podría llevar al padre a incumplir en mayor medida sus deberes como progenitor, evadiendo el pago de pensión de alimentos, que en un 97% en el Registro Nacional de Deudores son efectivamente padres, hay algunos con varios causantes de registro, y delegando el cuidado en terceros. La incorporación del régimen de cuidado compartido a nuestra legislación a través de la Ley 20.680 sobre cuidado personal y relación directa y regular del año 2013 fue un gran avance al permitir que ambos padres participen en igual medida en la crianza de sus hijos a través de este tipo de cuidado personal cuando es de mutuo acuerdo. También el establecimiento del delito de maltrato relevante en la Ley de Garantías de la Infancia, que permite precisamente fiscalizar y sancionar la obstrucción del vínculo. Pero cabe señalar que la participación en la crianza también se puede lograr perfectamente, aunque solo uno de los progenitores tenga el cuidado personal, justamente aplicando el principio de corresponsabilidad como voluntad de las personas. Lo que sí queda absolutamente descartado es que el cuidado compartido impuesto por un juez o asumido como regla general
beneficie por defecto al niño, niña o adolescente. Por el contrario, lo saca como del centro como sujeto de derecho, saca del centro el bienestar superior del niño y pudiendo incluso a que sea objeto de transacción en el sentido de la negociación. ¿Cómo fomentamos entonces la corresponsabilidad? Existe la norma chilena 3262 que en la empresa privada se aplica indistintamente para hombres y para mujeres para poder precisamente dotar a las empresas privadas de buenas prácticas para la corresponsabilidad. Nuestro gobierno le da un impulso firme a la corresponsabilidad, tanto, por ejemplo, en la inclusión en las 40 horas de bandas horarias para poder adelantar o atrasar, no las dos, pero la salida o el ingreso al horario de trabajo, cosa que puede ser utilizado por cualquiera de los padres. Esa es una norma que incorpora corresponsabilidad. Si este Congreso mañana, no, el miércoles lo tiene a bien, la ley de conciliación de la vida laboral, familiar y personal también es una ley que se parte desde la óptica de la corresponsabilidad al establecer derechos indistintos del género para ambos progenitores cuidadores. Y, por supuesto, también la propuesta de Sala Cuna para Chile de nuestro gobierno que establece la reforma al artículo 203 del Código del Trabajo para que el derecho a sala cuna sea compartido por el padre y por la madre, lo cual creemos que va a tener muchísimos beneficios. Pero esas son políticas en las cuales se entrega la decisión a las personas por mutuo acuerdo. En la legislación comparada, por último, presidente, no existe evidencia del establecimiento de la tuición compartida como un régimen ex ante, como un régimen a rajatabla que se determine de por sí y para sí. Y de hecho, en la legislación en la que estamos avanzando en el Senado, a través de la Ley Integral en contra de la Violencia, artículo que además fue aprobado hace bastante tiempo por las Comisiones Unidas de Constitución y Mujer, una presidida por el senador Sangüesa y la otra presidida por la senadora Ebensperger, hemos aprobado dentro de las definiciones de la violencia de género que también será considerada violencia de género aquella ejercida contra niños, niñas y adolescentes con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras, que en este caso deban ser acogidos y contemplados dentro de la oferta estatal de reparación. ¿Por qué? Porque como bien se señalaba desde otra disciplina previamente, que es la psicología, lo que nos muestra la evidencia es que los niños, aunque no sean víctimas directamente en el sentido físico de la violencia, sí son víctimas de la violencia de género que se enfrenta a sus madres, lo que llevó incluso hace unos años a la Organización Mundial de la Salud a intentar declarar esto como una enfermedad o una condicionante social de la salud. ¿Por qué? Porque los niños que viven estas situaciones tienen mayores tasas de problemas cardíacos, mayores tasas de problemas de salud mental, mayores tasas de consumo problemático de drogas, alcohol u otro tipo de estupefacientes. Y porque es así como se transmite intergeneracionalmente la violencia. Porque la mayoría de lo que tienen en común, la mayoría de las víctimas con las que nosotras trabajamos y la mayoría de los agresores a los cuales perseguimos, porque esto no es una conducta, quiero recordar que es un delito. Desde 1996 en adelante, lo que tienen en común es que crecieron en hogares donde se vivía violencia. Y por lo tanto, para concluir la intervención del Ministerio, presidente, creemos que establecer como regla general el régimen de cuidado personal compartido completo ex ante puede ser una fuente grave de mayores vulneraciones hacia las mujeres, de mayores tasas de femicidios, como ya lo muestra la evidencia compartida y que además no cumple el objetivo noble de promover la corresponsabilidad. Muchas gracias. Gracias, ministra. Llegó la solicitud de reemplazo de la diputada Natalia Romero por el diputado Juan Fuenzalía. Solicito la unanimidad para que el diputado Fuenzalía pueda reemplazarla en esta sesión. Acordado. Doy la palabra por consulta o duda a la ministra de la Mujer.
Diputada. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos, a la ministra, a los compañeros, a quienes la acompañan también. Ministra, yo tengo una pregunta por su intermedio, presidente, claro, como bien concreta, porque en la sesión pasada tuvimos a representante del Ejecutivo también, em, y ella se refería a que en el fondo, si este proyecto de ley continuaba, como que había que hacerle muchas modificaciones. Usted, por lo que yo entendí, nos comenta de que no está de acuerdo con el proyecto, pero entonces me gustaría que la postura del Ejecutivo fuera una sola y clara. Y yo no sé si usted está en la facultad de poder dar hoy día, darnos esa postura y esa apreciación. Entonces, para que no queden dobles lecturas de cuál es la posición del Ejecutivo desde distintos espacios, sino que sea una sola postura. Gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Saludarlos a todos y a todas, y particularmente al defensor de la niñez, que tengo el gusto de conocerlo, y a la ministra, que ya conocía de antemano. Es una pregunta también muy concreta, porque actualmente y desde hace ya varios años existe la posibilidad de decretar el cuidado personal compartido por parte del juez. Sí, sí existe, porque sí existe actualmente, sí, por eso estoy leyendo el texto actual del Código Civil. No se preocupe, termine y luego le Y comento. tiene la ministra, no, por cierto, cuando se judicializa, el juez puede decretarlo como compartido, y me consta porque una hija mía, que era juez de familia, decretó cuidado judicial, decretó cuidado compartido antes de la modificación legal, y la Corte la revocó, pero actualmente los jueces sí pueden hacerlo. Exactamente, lo conversamos con ella a propósito de este mismo proyecto. Lo que quiero preguntar es si tiene el ministerio una estadística de cuántos casos de cuidado, de cuántos casos se tramitan en general o se han resuelto por los tribunales en que se haya decretado el cuidado compartido a petición de alguno de los padres. O sea, que se haya judicializado el cuidado personal y se haya decretado efectivamente por los jueces como cuidado compartido dentro de dentro del litigio sobre cuidado personal. Gracias, diputado Bulnes. Solo para que se aclare el comentario que le hice sin micrófono. El presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, que está a cargo de los temas de familia en el Poder Judicial, don Felipe Pulgar, nos aclaró la semana pasada que los jueces no pueden decretar la tuición compartida, que la tuición compartida la pueden acordar las partes en las sesiones previas ¿cómo se llama?, de mediación, pero no por orden del juez. ¿Ah? Ni tampoco es su función promoverlas. ¿Ah? Por eso que él veía con buenos ojos este proyecto. Ministra Pulgar. Muchas gracias, presidente. No es mi intención polemizar con el honorable ministro de la Corte de Apelaciones, pero la ley 20.680, texto vigente sobre cuidado personal y relación directa regular del año 2013, establece la posibilidad, incluso habiendo mediación frustrada. Muchas de las mediaciones quedan frustradas y es el juez quien, en completa libertad, a partir de esta ley, puede decretar la tuición compartida. Es la ley número 20.680. Ahora, a propósito de eso y partiendo para responder la pregunta de la diputada Bulnes por su intermedio, presidente, el Ministerio de la Mujer no maneja las cifras del Poder Judicial, pero a propósito de lo que señaló un ministro de la Corte de Apelaciones, sería bueno, en mi opinión, es una sugerencia, poder pedirle esa cifra al Poder Judicial, en este caso a la Corte Suprema, y también saber la opinión de la ministra encargada de la Corte Suprema para los temas de familia, la honorable ministra Andrea Muñoz, que es la que supervisa a nivel de la judicatura todo lo que tiene que ver con tribunales de familia precisamente. Ahora, respecto a las otras preguntas, bueno,
a lo que señalaba la diputada Arce por su intermedio, presidente, la posición del Ejecutivo es contraria a este proyecto de ley, pero las posiciones del Ejecutivo en el Congreso se expresan a través de patrocinios o no a los proyectos. Por supuesto que en el caso de que este Congreso así lo determine, el objetivo del Ejecutivo como colegislador, por cierto, será poder cumplir los objetivos que paralelamente también estamos poniendo en la Ley Integral contra la Violencia, y a eso se deben los dichos de, entiendo, la subsecretaria Verónica Silva, de la niñez, me imagino. Pero en la posición del Ejecutivo es contraria por todos los motivos ya mencionados. Diputado Teado, luego la diputada Ana María Bravo. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la ministra. Escribí la pregunta aquí, que usted no ha mencionado, ministra, por su intermedio, presidente, detalladamente lo que sucede en los procesos, en estos procesos de habilidades parentales, en los cuales obviamente vemos un estrepitoso fracaso en estos programas, ¿no es cierto?, con respecto a la parentalidad, ¿no es cierto? En ese caso, ¿en qué está pensando el ministerio para colaborar en esa situación? Más que nada eso era, porque según las cifras que dio, la verdad es que, como lo dije, es un estrepitoso fracaso estos programas. Y le vuelvo a repetir la pregunta, ministra. ¿En qué está colaborando su ministerio con respecto a mejorar esta situación? Ministra, luego la diputada Ana María Bravo. Ministra. Muchas gracias, presidente, diputada. A la consulta del diputado Teba por su intermedio, presidente. La política del Centro de Reeducación de Hombres fue instaurada durante el primer gobierno del presidente Piñera y luego de sucesivas malas evaluaciones técnicas, tanto de la Subsecretaría de Evaluación Social como también de los cumplimientos de metas de la política por parte de la DIPRES, además de la auditoría a la respuesta de la violencia de género que realizó durante este año la Contraloría General de la República por primera vez, lo cual es una muy buena noticia, creo yo. Decidimos cerrarlo. ¿Qué estamos haciendo al respecto? En primer lugar, sistematizando toda la experiencia para ponerla a disposición de la División de Reinserción Social de la Gendarmería y del Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque estos centros no estaban destinados a las habilidades parentales, sino al tratamiento de hombres agresores e infractores de la ley, por lo demás. Por lo tanto, lo que se demostró en estos 10 años de experiencia de los centros de reeducación de hombres es que como intervención, puede haber otras, pero como intervención no era una política efectiva que modificara la conducta agresora de la ley y agresora de las mujeres de esas personas. Por lo tanto, hay que aprender de los éxitos y de los fracasos, y en este caso estamos sistematizando todos los aprendizajes de esta política para que sean entregados a quien le compete la reinserción de infractores de la ley, que es, de acuerdo a la ley actual, la Gendarmería de la República. Ahora, como también estamos promoviendo, tal como lo señalaba, anualmente el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género realiza, en primer lugar, la certificación respecto a la norma chilena 3262, que lleva ya bastantes años de experiencia y que precisamente lo que busca es que las empresas sean sensibles, entre otras cosas, a la corresponsabilidad. ¿Para qué? Para que precisamente los hombres, principalmente, que son a los que más se les deniegan los permisos para poder ser parte de acciones cotidianas del cuidado de los niños, como la visita al doctor, la reunión con la profesora, etcétera, empiecen a cambiar esa cultura corporativa. Eso es una de las políticas que se sostienen, y otra de las cosas que estamos impulsando tiene que ver precisamente con la Ley de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal. ¿Por qué? Porque establece varias medidas reafirmativas sin distinción de género, tanto para padres como para madres, para que puedan tener más tiempo para poder participar de la vida de sus niños desde la perspectiva del derecho laboral. Ana María Bravo. Gracias, señor presidente. Bueno, por su intermedio,
voy a dar lectura del artículo 225, inciso cuarto del Código Civil, que yo creo que va a ser esclarecedor porque en parte sí tiene razón y en parte no, porque señala en cualquier de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés superior del hijo lo haga conveniente, el juez podrá atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiera alguna forma de ejercicio compartido. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 226. Entonces, ¿qué se podría interpretar de esta norma? Que sí se puede determinar dentro del contexto del procedimiento judicial, dentro de un juicio, el cuidado compartido. Eso sí, que siempre tiene que mediar un acuerdo de las partes, pero puede dentro del juicio ya se podría decretar el cuidado compartido de los niños, niñas y adolescentes por parte de sus padres. Eso. Claro, pero no por el Gracias. juez. O sea, lo que deja claro el artículo es que previo acuerdo de los padres. Pero es por el Lo que pueda hacer el juez, acaba de leerse. ¿Ah? Sí, pero No, si no me explique nada. Si yo- se de hecho sé. establece, señor presidente, por su intermedio, se establece una facultad del juez. El juez lo decreta, pero la condición para que lo decrete es el acuerdo de las partes. Eso. Eso es lo que ¿Qué decreta el juez? el cuidado compartido. No el cuidado compartido. ¿Qué decreta el juez? El cuidado personal. ¿Qué es la diferencia? Es distinto. Bueno, Ya. como consulta a la ministra, más allá que la polémica sobre el artículo 225, hemos tenido en exposición en esta misma comisión a la UNICEF, que manifiesta que es importante que Chile tenga la posibilidad de que la judicatura decrete este cuidado compartido porque va en beneficio de los menores y va en cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por Chile, que hoy día no los cumple con la legislación vigente. A la vez también la subsecretaria de la Niñez hace un relato y exposición hecha en esta comisión la semana pasada con una presentación bastante fundada en donde se encuentran los países que tienen este régimen de manera exitosa. Y también plantea el mismo problema de que Chile está en incumplimiento de deberes contraídos por el Estado de Chile. Y luego el ministro Pulgar también, si bien, y debo decirlo, todos manifiestan que hay que agregarle cosas al proyecto. Si no es que los proyectos, y ningún proyecto a este Parlamento entra perfecto, pues todos se modifican. También nos dice que sería positivo que los jueces tengan la posibilidad de otorgar el cuidado compartido, porque lo que sucede, como estábamos discutiendo, es que o es por acuerdo de las partes, o ellos no tienen más allá que por una astucia del juez hacerlo volver a una suerte de mediación para que ellos lo acuerden. Y eso es lo que explicaba durante la semana pasada, pero no es que tengan la posibilidad. Y este proyecto de ley, para que quede claro, no hace obligatorio a la judicatura decretar el cuidado compartido, sino que lo que hace el proyecto de ley es promoverlo, poniéndolo en caso de, si no hubiese acuerdo en el cuidado personal compartido y surgiere la disputa sobre ello, el juez determinará, de oficio o a petición de parte, cuál de las partes tendrá a su cargo el cuidado personal de los hijos o hijas, o si adoptara de forma definitiva el régimen de cuidado compartido, o sea, el régimen de cuidado personal compartido, debiendo establecer claramente la forma, modalidad en que se llevará a cabo el ejercicio de este derecho de ver. Y una serie de otros requisitos que detalla a continuación el mismo artículo y el proyecto de ley. Entendiendo que es perfectible, y usted misma nos manifiesta que cree positivo el cuidado compartido porque lo vive de manera personal, ¿no cree que es positivo que avancemos en esto en la legislatura chilena, entendiendo que hay que tener prevenciones? Y estoy muy de acuerdo. Nunca podemos poner en riesgo ni al niño ni a sus padres, porque podría ser una agresión de cualquiera de los padres, incluso
Eh, Esto además es una familia muy estructurada, pueden ser dos madres o dos padres, para el caso. Entonces, eh, podemos, eh, podemos avanzar en esto, creo yo. Y eso es lo que me llama la atención, que hay una oposición tan tajante sobre el concepto cuidado compartido. Esa es mi pregunta, ministra. Muchas gracias, presidente. A su consulta, vuelvo a reiterar, no es una oposición al régimen de cuidado compartido. Como decía, yo misma lo ocupo. La oposición, fundada en evidencia, es a establecer, como señala el proyecto de ley, que el régimen de cuidado personal compartido se establezca como el régimen por defecto, es decir, supletorio, por las consecuencias que ello podría tener. Y a propósito, bueno, me imagino que el defensor de la niñez, como ex representante de UNICEF, podrá referirse a la posición de los organismos también. Bueno, no se puede referir a la posición de los organismos, pero algo podrá explicar eh, al respecto. Pero en primer lugar, quiero señalar que la posición en contra de este proyecto se relaciona no con establecer la posibilidad ya existente, de acuerdo a la ley 20.860 vigente, de establecer el cuidado compartido, sino a que este sea el régimen por defecto, que este sea el régimen supletorio. ¿Por qué? Porque en base a las tasas de violencia contra las mujeres que tenemos en nuestro país, a los motivos principales para no denunciar o desestimar la denuncia, no continuar con el proceso judicial, esto puede ser una fuente grave de violencia contra las mujeres e incluso de aumento de femicidios. Ahora, respecto a la legislación comparada, efectivamente, hay países que tienen tuición compartida en la ley. En ninguno de ellos es el régimen por defecto. En la legislación comparada, por ejemplo, en España, el cuidado compartido, guarda y custodia, le dicen allá, requiere un pacto expreso entre las partes o una decisión judicial a solicitud de al menos una de ellas. No es un régimen supletorio. En México se da la misma situación. La tuición, en el caso de Colombia, la tuición compartida no se encuentra regular, no puede ser impuesta por un juez. Y en Argentina, por ejemplo, se distinguen como modalidades del cuidado personal compartido que puede establecer el juez: el alternado y el indistinto. En el cuidado alternado, el hijo pasa periodos de tiempo con cada uno de los progenitores según la organización y posibilidades de la familia. En el indistinto, el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado. En ninguno de estos casos se establece como un régimen por defecto, es decir, aquel que se instruye, digamos, de por sí y que luego hay que modificar, porque es precisamente en el tener que modificarlo luego es en que se dan las negociaciones que derivan en el retiro de las denuncias, porque los invito a acercarse a las mujeres de su distrito o acercarse a los tribunales de familia, y afuera del tribunal de familia van a ver un fenómeno muy conocido, que una vez interpuesta una demanda por maltrato habitual o una denuncia por violencia intrafamiliar, la respuesta desde la defensa privada y lamentablemente como estrategia también enarbolada por algunos defensores públicos en abierto incumplimiento de la Convención de Belém do Pará, es interponer una demanda por custodia, por rebaja o cese de pensión de alimentos. Eso se lo va a decir cualquiera que tramite causa en tribunales de familia. ¿Y cuál es el trade? ¿Cuál es la negociación? Es que afuera, 2 pasitos afuera del tribunal de familia, donde no está el juez, donde no están los abogados, donde no están los consultores técnicos, él le dice: retira tú y retiro yo. Y ante la amenaza de tener que enfrentar 2 juicios, con el costo que ello implica, con la ausencia laboral que eso implica y sobre todo con el costo emocional que eso implica, la mayoría de las mujeres retira las denuncias. Y por lo tanto, el introducir una nueva variable en esa negociación tan desigual y que es fuente de tantas violencias, por defecto
es a lo que nos oponemos como ministerio, no a la existencia del régimen de cuidado compartido, porque como bien lo señaló la subsecretaria de la Niñez, es un régimen que yo comparto desde mi experiencia personal, puede ser muy beneficioso y hermoso para los niños, no así establecerlo por defecto. Acabo de leer que no lo establece por defecto, pero bueno. ¿Alguna otra consulta? Bueno, es que, a ver, sí, pero las leyes se aplican según su articulado, y disculpe, disculpe, no, es a los asesores. Si quieren intervenir, que lo hagan a través de sus parlamentarios, no a través de comentarios que no escucha la audiencia pública y que no se hacen por micrófono, porque aquí los invitados y los parlamentarios pueden intervenir por intermedio del presidente. Diputada Bravo. Gracias, señor presidente. Solo muy breve, y voy a dar lectura a la idea matriz. La idea matriz del presente proyecto consiste en modificar los artículos 225 y 225-2 del Código Civil con el objeto de establecer como regla general ante la separación de los padres y el régimen de cuidado personal compartido de los hijos o hijas, velando siempre por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Gracias, presidente. No, pero las normas rigen por su articulado. Diputada Bulnes. Mismo sentido que se ha expresado la diputada Bravo, yo leo el inciso primero del proyecto de ley que se propone con esta idea matriz y dice: si los padres viven separados, el cuidado personal de los hijos corresponderá a ambos en forma compartida, velando siempre por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y su derecho a ser oídos. Esto quiere decir, derechamente, que en caso de separación de los padres, el régimen supletorio, el régimen común, como se dice en derecho, es el de cuidado personal. Al igual que, por ejemplo, en la sociedad conyugal, si no se pacta otro régimen de bienes, siempre va a haber sociedad conyugal. Entonces, aquí estamos en la misma materia. Si hay separación, siempre será compartido, salvo pacto, sentencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que queda clarísimo que el régimen supletorio, el régimen general, el régimen por defecto, como lo queramos llamar, es el régimen de cuidado personal, y en ese sentido no puedo menos que decir que comparto, que pensando que cuando la gente se entiende bien es estupendo el régimen compartido, cuando la gente se entiende mal, que es la mayoría de los casos, Dios me perdone, realmente es un desastre. Y tengo hijos que se han separado y tengo claro que en un caso resultó maravilloso y en otros dos casos resultó un desastre. No vamos a preguntar cuál hijo, pero no, que solo me llama la atención, diputada Bulnes, de su reflexión, que mientras no exista acuerdo sobre el cuidado personal de los niños, el régimen es siempre compartido. Si yo quiero salir con mi hijo de Chile, si yo quiero tomar decisiones importantes sobre la vida de mi hijo, estando juntos o separados, el régimen es compartido. ¿Mm? Es que si hay acuerdo, tiene que haber un acuerdo. Pero bueno, ¿queda alguna otra consulta o quiere intervenir, señora ministra? Si lo permite, efectivamente, actos relevantes para la vida del niño, como por ejemplo autorizaciones médicas para cirugías, salidas del país, deben ser compartidas por ambos progenitores, a menos de que haya una sentencia, digamos, que lo prohíba expresamente. Eso no es lo mismo que la relación directa regular o el régimen de comunicación, visitas o cuidado. Eso tiene que ver con el ejercicio de la patria potestad. ¿Alguna otra consulta a la ministra? Continuando. Tiene la palabra el defensor de la niñez, Anuar Quisilla. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a las diputadas y diputados presentes, a la ministra Orellana, y también hacerme parte de esta discusión a propósito del análisis de este proyecto de ley.
que quiero enfocar principalmente desde el mandato que tiene la Defensoría de la Niñez y que se relaciona que para analizar cualquier medida o cualquier política que tenga efectos en los derechos de niños, niñas y adolescentes, es primordial, como decía la ministra, ponerlos en el centro de la discusión. Y he tenido la oportunidad de revisar las discusiones que se han realizado a propósito de este proyecto de ley, pero también de otras iniciativas que tienen algún efecto en niños, niñas y adolescentes. Y particularmente en este caso, las medidas y las opiniones entregadas se han enfocado en la situación de los padres o madres y no en la forma en que una medida como la propuesta afecta o beneficia a los niños, niñas y adolescentes. Además, también la discusión de este proyecto, ya voy a ir en lo concreto a los comentarios, ¿no? Se ha centrado en si el proyecto satisface el interés superior del niño y el principio de corresponsabilidad parental. Y ello, por cierto, es muy importante, pero el punto de partida del análisis no tiene que ser a propósito del interés superior del niño, que por cierto debe permear cualquier decisión que se adopte respecto de niños, niñas y adolescentes, sino que el punto de análisis de este proyecto, creo yo, debiera ser el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. ¿Y por qué lo digo? Porque de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, la familia es la estructura ideal y principal, ¿verdad?, para el crecimiento y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y evidentemente las decisiones que impactan sobre el régimen de cuidado personal son primordial y primeramente aspectos vinculados al derecho a vivir en familia. Cuando se toma una decisión respecto de que quién de los, que si el hijo vive con padre o madre, evidentemente tiene que ver con cómo se desarrolla en el futuro su derecho a vivir en familia. Y considerando que las familias son lo más importante para los niños, niñas y adolescentes, cobra importancia las obligaciones que las familias tienen respecto de los hijos e hijas. Y es acá donde el concepto de parentalidad constituye un eje fundamental en las relaciones familiares. ¿Qué se entiende por parentalidad? Todas las acciones que están dirigidas, como lo mandata la Convención en su preámbulo, que implica otorgar cuidado en la crianza de los niños, niñas y adolescentes, asistencias especiales, asegurar sus derechos sociales, protección frente a las vulneraciones, entre otros. Cuando se cumplen esas obligaciones, se cumple con la parentalidad. Sin embargo, la parentalidad no se ejerce aisladamente, ¿no?, sino que conlleva una serie de obligaciones que tienen padres y madres de manera equitativa. Y eso es lo que se denomina la corresponsabilidad parental, que tiene consagración en la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 18 y también en el artículo 224 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 224 del Código Civil? Toca de consuno a los padres o al padre o madre sobreviviente el cuidado personal de sus hijos. Este se basará en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres vivan juntos o separados, participarán en forma efectiva, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos. Por lo tanto, la corresponsabilidad parental es importante en todo contexto, ¿no? Es decir, es importante cuando las cosas están bien, cuando aún existe amor, ¿verdad?, cuando todavía existe una relación afectiva, pero es más importante aún cuando las cosas están mal, ¿verdad?, cuando se termina el amor o cuando el vínculo afectivo se rompe. Por lo tanto, cuando se termina una relación, el deber de aportar a la crianza, orientación y desarrollo de los hijos e hijas subsiste incluso con mayor intensidad. Es ahí donde se juega la corresponsabilidad parental. Es más fácil corroborarla cuando las cosas están bien. Sin embargo, uno de los puntos que se deben resolver frente a la ruptura afectiva, ¿verdad?, es el cuidado personal de los hijos e hijas, para lo cual desde el 2003, ahí lo decía la ministra, en la ley 20.680, la legislación previó un sistema que implica esta figura de la forma en que se genera el cuidado personal. Y se señaló que se debe favorecer el acuerdo para que exista el cuidado personal compartido y en caso de no mediar acuerdo, se entrega la decisión a los tribunales de familias para que determinen el cuidado personal al padre o a la madre, ¿cierto? Todo esto con un sistema, ¿verdad?, de relación directa y regular y alimentos. De esta forma, con esta ley, con la 20.680, el Código Civil incorporó, del 2013, ¿no?, la figura del cuidado personal compartido, que sin duda, desde la mirada de la Defensoría de la Niñez y desde los organismos internacionales, es un avance innegable en materia de los derechos del niño, niña y adolescente a vivir en familia. Ahora bien, este régimen de cuidado personal compartido obedece a un requisito fundamental que ha sido latamente desarrollado por la doctrina: el consentimiento de los padres y madres para poder pactar esta medida. En consecuencia, ¿y por qué lo digo? Porque el éxito de esta medida, el éxito del cuidado personal compartido radica en el acuerdo de un cuidado que debe ser ejecutado conforme a voluntades expresas de padres y madres. Ello posibilita, evidentemente, cuando existe esta voluntad expresa,
que la corresponsabilidad parental se vea concretada y no cesada a propósito de un quiebre efectivo, que es básicamente el supuesto en el que nos estamos poniendo para efectos de discutir este proyecto de ley. Por lo tanto, solo cuando se verifica esta voluntad bilateral, el cuidado personal compartido genera el efecto deseado. Esto es, promover y garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a la vida familiar. Dicho esto, ¿por qué doy este contexto? Porque esto tiene que ver directamente con el proyecto de ley que está conociendo la Comisión actualmente. El proyecto de ley, desde la lectura que se hace como defensor de la niñez, consagra el cuidado personal compartido de manera supletoria, en caso de que los padres vivan separados, estableciéndolo como el régimen que se presume una vez producida una separación o un quiebre afectivo. Y en este sentido, la Defensoría de la Niñez tuvo la oportunidad de estar presente anteriormente a propósito de este proyecto y manifestó que en este proyecto se destacaba que la iniciativa se refiriera explícitamente a que dicha medida obedece al interés superior del niño y obedece al derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, haciendo una mirada general. Sin embargo, haciendo una mirada específica del contenido de la norma, y se destaca que consagra el interés superior del niño y que además es un deber normativo del legislador consagrarlo en cada medida que afecta a niños, niñas y adolescentes, el proyecto efectivamente, el texto del proyecto presenta una serie de dificultades técnicas que podrían afectar negativamente el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que es el centro de nuestro análisis, o que al menos debe ser el centro de nuestro análisis, incluso frente a la falta de establecer como un análisis un poquito más profundo, ¿no? ¿Por qué digo que tiene algunas dificultades? Yo me centro principalmente en algunos motivos, de los cuales muchos se han ya expresado en la discusión que se ha generado antes de mi intervención. En primer lugar, el proyecto consagra un régimen supletorio, ¿no? Que por definición se construye a raíz de un acuerdo de voluntades. El cuidado personal compartido se construye cuando padres y madres se ponen de acuerdo para el cuidado y la crianza y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, el proyecto de ley, de la forma en que está actualmente expuesto, ¿no?, haría aplicable un régimen incluso frente a la falta de consentimiento. Y eso, en definitiva, debilitaría la figura del cuidado personal compartido, que es tan importante, y coincido en que hay que promover y fortalecer. En segundo lugar, el proyecto, de la forma en que está expresado, asume que siempre existirá la voluntad de cuidar conjuntamente a los hijos e hijas, y cabe señalar que no tengo el dato duro, pero muchas de las relaciones afectivas que llegan a sufrir en gran parte se producen en malos términos, y se producen cuando existen incumplimientos de las obligaciones parentales o marentales. Y eso es un dato de la causa que hay que tener, y si uno busca el dato puede encontrar que hay problemas. En tercer lugar, el proyecto asume que las relaciones terminan bien, que no hay conflicto y que hay acuerdo y que no va a haber ningún problema en poder contribuir conjuntamente a la crianza y educación de los niños, y ello suele ser excepcional. Generalmente cuando la relación afectiva se rompe es porque hubo un quiebre que es generalmente de carácter negativo, porque me dio violencia, porque me dio cualquier otra circunstancia que no tiene las características excepcionales de nos terminamos en buena lid, ¿no? Además, el proyecto, si uno lo lee de manera bien detenida y lee además las consideraciones del proyecto, plantea dos modalidades de cuidado personal compartido. Y lo señala los antecedentes, ¿no? El cuidado personal alternado, que es la figura que actualmente rige la legislación en el Código Civil, y el cuidado personal indistinto. Y habla, a propósito del cuidado personal indistinto, señala, y aquí leo lo que señala el proyecto, concurre cuando el hijo o hija reside en un domicilio principal de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuye de manera equitativa las labores de crianza de los hijos, fomentando y promoviendo el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser cuidados por sus progenitores, distribuyendo mejor las labores de cuidado y crianza que permitan llevar a cabo esta coordinación parental. Esta figura del cuidado personal indistinto, yo diría que induce de una u otra forma confusiones, porque se trata de obligaciones que ya existen en la ley y que existen para padres y madres en la legislación nacional cuando uno de ellos tiene el cuidado personal. Cuando el padre o madre tiene el cuidado personal, el padre o madre que no lo tiene estas obligaciones que establece la ley. Entonces, ¿por qué? Porque estas obligaciones de cuidado, de crianza, de contribuir económicamente al cuidado, a la toma de decisiones, son parte precisamente de la corresponsabilidad parental y se ejercen, entre otras formas, mediante el derecho a alimento, a la relación directa y regular. En quinto lugar,
el proyecto indica en su inciso segundo que cuando no hay acuerdo en el cuidado personal compartido, y dice incluso cuando hay disputa respecto de que si padre o madre tiene el cuidado personal, el juez determinará el cuidado personal para uno de los padres, pero luego la propia norma agrega que además podrá determinar el cuidado personal compartido y la modalidad en que ésta se ejercerá. Y esta disposición, creo yo, es problemática porque permitiría eventualmente a un juez determinar un régimen como el cuidado personal compartido que por definición requiere el acuerdo de las voluntades. En sexto lugar, si bien se valora que el proyecto haga mención a que en estas temáticas se deberá adoptar decisiones que sean consistentes con el interés superior del niño, lo cierto es que la evaluación y determinación del interés superior del niño debe obedecer no solo a criterios subjetivos, sino que criterios objetivos que consagra el Código Civil, a propósito de las consideraciones que tiene que tener el juez de familia cuando decide sobre el cuidado personal, sino que a criterios que contempla el artículo 7 de la Ley de Garantía y Protección Integral. Miren los criterios que tiene que tener en cuenta el tomador de decisión. Los derechos actuales o futuros del hijo, del niño, niña o adolescente que deban ser respetados, promovidos y protegidos por la decisión de la autoridad. La opinión que el niño, niña o adolescente exprese cuando ello sea posible conforme a su edad, grado de desarrollo, madurez o su estado afectivo si no pudieron o quisiera manifestarla. La opinión de los padres y o madres, representantes legales de quien lo tuviera legalmente a su cuidado, salvo que sea improcedente. El bienestar físico, mental, espiritual, moral, cultural y social del niño, niña o adolescente y la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integración y desarrollo del niño, considerando su entorno de vida. Solamente son algunos ejemplos de los criterios que se deben tener en cuenta. Perdón. Entonces, cuando se establece la figura del cuidado personal compartido de manera supletoria y se obedece a esta idea de cumplir con los criterios de determinación del interés superior del niño, el juez necesariamente debería previamente a generar un estatuto supletorio de cuidado personal, hacer el ejercicio de determinación objetiva de interés superior del niño, y analizando estos criterios se confirma que esta evaluación y determinación es un proceso complejo y está arreglado, por lo que presumir legalmente la concurrencia de una medida, como lo es el cuidado personal compartido, podría obviar este procedimiento y por tanto incumplir la ley de garantías. Entonces eso es un tema que hay que tener claramente en cuenta. Adicionalmente se contempla el derecho a ser oído, lo que es una cuestión que es positiva del proyecto. Y esto es muy rescatable porque se cumple con lo que establece el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 28 de la Ley de Garantía y Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, la forma en que se presenta la norma puede reflotar el histórico conflicto entre interés superior y el interés manifiesto de los niños, niñas y adolescentes. Y ello es razonable debido a que se pueden dar casos en que el niño, niña o adolescente expresa una opción sobre su cuidado personal y en la práctica debe decidirse en un sentido contrario, sobre todo cuando la opción que expresa el niño puede acarrear peligros o riesgos para el ejercicio de sus derechos. Además, el hecho de contemplar el derecho a ser oído sería solo una formalidad debido a que el supuesto legal implicaría que operara automáticamente la figura del cuidado personal compartido. Entonces ahí hay un tema que hay que mirar para efectos de poder generar una norma que pueda cumplir con estos procesos complejos de determinación y evaluación del interés superior del niño. Y finalmente, debemos hacer mención al proyecto de ley al cual se refería la ministra Orellana, ¿verdad? Que es el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en cuanto se reconoce una especial forma de violencia de género en su artículo 5º, inciso final, si no me equivoco, ya aprobado, ¿no? Señala, también se considerará violencia de género aquella ejercida contra niños, niñas y adolescentes con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras. Y en estos casos serán derivados al órgano competente conforme a lo dispuesto por el artículo 20, a lo dispuesto en la ley 21.430, es lo que se denomina no la violencia vicaria. Por lo tanto, creemos que no sería aconsejable innovar en esta materia específica de establecer el cuidado personal compartido de manera supletoria. ¿Por qué? Porque efectivamente se debe examinar caso a caso y por otra parte aplicar la segunda hipótesis del proyecto contempla como es la segunda posibilidad de que este sea resuelto de oficio por el tribunal, y ahí hay que hacer una mención a la experiencia comparada. La experiencia comparada probablemente va mucho más avanzada que el caso chileno, en circunstancias de que, por ejemplo, legislaciones como la argentina, la colombiana, la brasilera y también en Europa, se establece esta idea de reforzar la figura del cuidado personal compartido, estableciendo directrices a los jueces y juezas para que promuevan siempre el acuerdo. Es decir, cuando se cumplan las circunstancias concretas en un caso, pueda existir la decisión del juez de establecer el cuidado personal compartido.
la referencia a la determinación del cuidado personal compartido por parte de los tribunales en Chile, si bien no tiene un sustento legal propiamente tal en la ley 20.680, pero sí es una práctica. Sí es una práctica que se realiza, pero el requisito es que siempre hay acuerdo. El juez lo decreta, pero tiene que haber un acuerdo entre padres y madres para que este proceda. En conclusión, y aquí con esto ya voy terminando, la iniciativa presenta desafíos en el cumplimiento de los estándares sobre derechos de la niñez y la adolescencia. ¿Por qué? Porque en definitiva se debiese establecer una iniciativa a la luz de los procesos de evaluación y determinación del interés superior del niño. Es un proceso que ineludiblemente debe estar presente en cualquier decisión que afecte a niños, niñas y adolescentes. Además, que se aleja del elemento principal del cuidado personal compartido, que es el acuerdo de voluntades entre padres y madres, sobre todo en situaciones que por lo general van a ser complejas. Además, también crea figuras como el cuidado personal compartido que son perfectamente aplicables con la legislación ya existente, a propósito de las obligaciones de corresponsabilidad parental y también a propósito de las obligaciones que derivan del derecho de alimentos y de la relación directa y regular. Sin embargo, creemos que es súper importante que se fortalezca el cuidado personal compartido. Y eso debiera realizarse mediante, por ejemplo, una legislación que realice un llamado a los jueces y juezas para promover acuerdos constantemente de cuidado personal compartido una vez que falle el acuerdo inicial. Es decir, el juez de familia debiera estar siempre consciente de que puede existir la posibilidad que mientras se sustenta un juicio de cuidado personal, surja la posibilidad de que haya un acuerdo. Pero ese acuerdo debe estar justamente sujeto a las voluntades de padre y madre y no de manera supletoria, porque ahí hay riesgos que están presentes a propósito de los temas de violencia, a los temas de falta de obligaciones parentales que son incumplidas. Eso también, por eso creemos que el proyecto es problemático en esa materia. Y finalmente, una cuestión súper importante tiene que ver con cómo se activan acciones que permitan, ¿no?, una tutela judicial efectiva y mecanismos de justicia amigable que permitan que los jueces tomen las mejores decisiones. Muchas veces pueden tener todos los elementos para determinar el cuidado personal compartido, aunque la norma no es clara al respecto, y se decide justamente por acciones o resoluciones que van en contra del derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, y particularmente sobre el foco con el cual comencé, que es el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. Muchas gracias. Gracias, profesor. Diputada, comunicarse. Presidente, gracias. Presidente, yo la verdad es que quiero reconocer en esta mesa la exposición, la gran exposición que ha hecho el señor que sigue su segundo apellido. El señor que sigue acá, porque ha sido muy completa. Uno que no es experto en legislación, y creo que eso también de alguna manera despeja varias dudas. Creo que fue muy contundente, al igual que la exposición de la ministra, cual les agradezco a los dos. Presidente, yo le quería preguntar si, en base a las exposiciones que ya hemos tenido en las sesiones y entendiendo que este proyecto, la discusión de este proyecto se ha extendido por varias semanas, si usted lo toma bien, quizás para la próxima sesión ya estaríamos en condiciones de poder votar la idea de legislar este proyecto. Eso le quería decir, presidente. Gracias. Gracias. Diputada Bulnes. Un segundo. Estamos a las 14:32. Vamos a extender la sesión para efectos de que pueda exponer sobre el segundo punto del defensor y responder las preguntas. No, Diputada Bulnes. respecto a la misma... ¿Hay acuerdo? Ok. Ya, listo. Siguiendo con lo que acaba de plantear la ministra por una parte y el defensor de la niñez por otra, sería importante escuchar a la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, que tiene el encargo a propósito de la judicialización del cuidado personal y de la relación directa y regular, para que ella pudiera darnos datos de qué es lo que pasa efectivamente en los tribunales de familia. Porque es la ministra Andrea Muñoz. No, sigue siendo la Andrea. No, porque fue presentado o solicitaba la invitación al ministro porque él era el encargado. No, pero era el ministro, pero es un ministro de Corte de Apelaciones. Estoy hablando de la ministra de la Corte Suprema. Fue solicitado por como encargado nacional.
esa es la duda. Entonces, Es vamos, que vamos a debe confirmar ser la de la situación. Asociación Nacional de No, Magistrados, no es de la Asociación Nacional de Magistrados. porque Pero vamos a confirmar la yo situación entiendo que y es la revisamos. ministra Muñoz la que está encargada de esto. Diputada Ana María, pero para Solo- que Perdón. cerremos el punto, en el fondo, son consultas al defensor de la niñez, después otros comentarios o varios. ¿Ah? ¿Consultas? Yo tengo una. Defensor, usted hace harto hincapié en que normalmente las relaciones de los padres, una vez que se separan, no es buena. Y eso normalmente es así en un primer instancia. Pero esto es una relación, bueno, esto es una relación larga, ¿no? En que puede mejorar. Entonces, ¿no sé acaso es bueno partir de la base de que siempre hay un conflicto entre padres, ya que un niño al menos es niño por 18 años? Entonces, y esto es largo y las condiciones van cambiando. Eso me ha tocado verlo también en la experiencia. No sé qué opina usted, defensor. Bueno, yo indiqué en un primer momento que, claro, que no tengo el dato duro, pero sí hay estudios que hablan sobre los términos de las relaciones afectivas y la mayoría de las veces hay un conflicto. Y es posible, y existen posibilidades de que en el futuro las relaciones se puedan recomponer. El punto es que hay que tomar una decisión poniendo al centro. El tema no es la relación de los padres y madres para la determinación del cuidado personal. El tema es el derecho del niño a vivir en familia. Y en ese momento pueden no estar las condiciones para que exista un cuidado personal compartido. Por lo tanto, es importante que, que ese acuerdo se vaya construyendo a medida que la relación se vaya recomponiendo. Por lo tanto, ¿cuál es el punto acá? El punto es que una vez determinada una decisión respecto al cuidado personal, esa decisión se debe ir monitoreando a propósito de mecanismos periódicos para efectos de determinar si están las condiciones para que exista cuidado personal compartido. Cuando existe una buena relación en el término, evidentemente el acuerdo y la conciliación va a dar cuenta de esta figura, pero cuando no es así, hay que tomar la decisión en el momento específico respecto a la situación que afecta a ese niño, niña y adolescente. Gracias, defensor. ¿Alguna otra consulta? Ana María Bravo. Muchas gracias, presidente. Solo insistir en la moción antes señalada que podamos votar. O sea, yo comprendo el interés de la diputada Bulnes, pero respecto a la opinión del Poder Judicial, yo también, tal como lo señala usted, yo recuerdo bien que la opinión venía por parte del ministro Pulgar. O sea que ya estaríamos como, no sé, más completo. Eso. Gracias, diputada Bravo. Entonces, pasando al segundo punto de la tabla, nuevamente el defensor de la niñez y en plazos breves, digamos, don Ana Marquesille, para que dé a conocer los elementos relevantes del informe anual del año 2022 de la institución que representa, y en especial se refiere a las denuncias de explotación sexual comercial infantil en la unidad del Servicio de Mejor Niñez de la región de Valparaíso. Recordar que podemos extender hasta las 5 de la tarde porque comienza la sesión de sala. Sí, puede quedar liberada, ministra, y los invitados también. Muy bien. No corra mucho. No. Sí, sí, yo creo que me podría faltar. Le pregunto, si prefiere lo dejamos para otra sesión. Sí, Porque presidente, ¿sabe por qué? Porque yo tengo una presentación del informe anual, pero también puse foco en la nota técnica sobre la explotación sexual comercial. Y creo que es súper relevante referirnos al tema. Probablemente vamos a poner foco en la región de Valparaíso, pero en general tenemos un panorama claro y bastante preocupante, que además entonces yo creo que deberíamos tomarlo con la importancia que implica. ¿cuánto tiempo requiere con tranquilidad? Yo para la presentación, media hora, 35 minutos y después de las preguntas, yo creo que eso sería... Entonces, ¿lo dejamos para la próxima sesión? Sí, Y tiene sí. la sesión completa. Cuente con ello, mejor. Gracias. Diputada Bravo.
ahí vamos a ver. Ah, diputada, diputada Bravo, diga. No, sí, yo quería solicitar, señor presidente, si podíamos retomar los puntos varios respecto de un tema muy puntual que quiero plantear, que no lo planteé delante porque veía que estaban ya la psicóloga en su minuto, la Ningún señora problema. Bárbara, Vamos por a, favor. vamos a comenzar varios, solo que habíamos dejado para el final la toma de acuerdo para la sesión secreta y seguimos sin quórum. Ah, Así que tenemos un ¿por problema qué ahí, pero cuántos quórum 9. necesitamos? 9. Pero bueno, tratemos de que queden 3 minutos para que vuelvan y completemos 9. Faltan 2. Diputada Sí, Ana María yo Bravo creo- yo tiene creo que- palabra con varios. No, solo Y que ha señalar. quedado. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo señalar que hace el 21 de noviembre del 2023, quien les habla junto con otras diputadas y diputados, presentamos el boletín 16.433-18 que modifica la ley 19.831 en materia de responsabilidad del transportista escolar durante el traslado de niños, niñas y adolescentes. Atendido la materia específica, no obstante referirse a niños, niñas y adolescentes, pero aquí hay una materia específica, más específica, vinculada a las obligaciones relacionadas con materias de tránsito, con materia de transporte escolar. Entonces, yo quería solicitar, señor presidente, y también a los colegas, si pudiéramos remitir este proyecto a la Comisión de Obras Públicas y Transporte. Es que la Comisión de Obras Públicas y Transporte lo remitió a esta comisión. No, Estamos hablando del mismo proyecto, disculpe, No. secretario. fue original. Recuerde, No, fue este proyecto en sala cuando se dio cuenta, fue. ¿El boletín? Sí, lo tengo. 16.433-18. Este fue remitido a la Comisión de Familia. Incluso yo, por eso le solicité a los colegas incluso de la Comisión de Obras Públicas y Transporte si podían apoyar el proyecto, lo que hicieron, pensando siempre y en el entendido que iba a llegar a la Comisión de Obras Públicas y Transporte, pero en la cuenta se señaló que se había destinado, o sea, se había asignado a la Comisión de Familia. le propongo lo siguiente, diputada. Le pido a la Secretaría que nos envíe el proyecto y en qué condiciones llegó, cosa que quede clarito. Y la próxima sesión tomamos la decisión. ¿Mm? Perfecto. ¿Hay acuerdo sobre eso? ¿Algún otro varios? Diputada. Quiero hacer una consulta, presidente, en vista de que algunos diputados están viendo votar el proyecto en general. Yo quiero consultar cuántos invitados más nos quedan para escuchar, porque yo había invitado también a alguien a hablar en este proyecto. No te recuerdo, y todavía no están. Secretario, está en la lista de los invitados de la diputada. Le pido lo haga llegar de nuevo. ¿Lo tenemos? Ya. Ya. Ya, perfecto. Ya. Ya se fue. Perfecto, diputada Concha. Vamos a tenerlos presentes para la próxima sesión. Para la próxima sesión que tratemos el tema. Para el próximo año. No, que se entienda bien, todas las sesiones son el próximo año. ¿Algún otro? ¿Varios? Ya. Concluido el objeto de la sesión está celebrando.